está en una asamblea extraordinaria. Es de propietarios, Les ¿no? mando muchos saludos. Asamblea Extraordinaria de Propietarios, que son bastante interesantes. Gloria al Señor. No, Son eso es. entretenidísimas, ¿verdad que sí? Eso dan una emoción ir a esas asambleas. Ay, Dios mío, las cosas No, de la... Dígame. pero toca defender lo que se tiene. Sí, sí, No, señora. Toca ir como representantes del predio y toca ir a mirar. Bueno, toca ponernos de acuerdo. El Señor le dé mucha tranquilidad y sabiduría y paciencia por allá. Saludando también a la hermana Estela. Muy buenas noches, hermana Estela. El Señor le bendice. ¿Cómo está? Buenas noches, hermanos. Bien, gracias a Dios. hola Amén. Estelita. Hola, ¿cómo le va? Bien. Bueno, Déjese ver. Buenas estamos, noches. estamos estudiando. Gracias. Estamos Listo. estudiando Apocalipsis capítulo 14. Ya entramos en los primeros 5 versículos y ya cerramos el ciclo acerca de los 144,000. Estuvimos hablando y no sé si ustedes notaron que en el día de ayer una hermana, no voy a decir el nombre, una hermana muy querida de nosotros, llegó tarde a la clase y expresó que los 144,000 eran la iglesia y que precisamente, gracias a Dios por eso, porque venía diciéndoles, hay iglesias que piensan que pertenecemos a los 144,000. Esa fue una prueba y es algo que nosotros debemos aprender bien esta sana doctrina y llevarla a nuestras congregaciones, hablarla con los pastores, con los predicadores, sobre todo los predicadores que cometen ese error de pensar que nosotros, la iglesia cristiana, somos la sustitución de Israel. Y no es así. Entonces ayer fue un día muy interesante donde aprendimos que los 144,000 tienen 7 características. ¿Se las aprendieron? Vamos a ver si las recuerdo. A ver, 1, pertenecen a cada tribu de Israel, a las 12 tribus de Israel. 2, son hombres, no hay mujeres. 3, vírgenes. 4, no han mentido. 5, justos. 6, tienen el sello en su frente, el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Y 7, se me olvidó. ¿Quién me lo recuerda? Me faltó uno. ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? Son justos delante de... Sí, ese fue como el quinto que dije. A ver, miremos un momentico aquí. saber el cántico secreto. Eso sí, El canto, señora. Me faltó de ese. El cántico secreto. Por eso es muy importante aprender doctrina. Porque durante 3 noches les mostré que históricamente el error de pensar que nosotros somos de los 144,000 llevó a las cruzadas y llevó a las sectas. Sectas que enseñaron, como los testigos de Jehová, que si usted se volvía testigo de Jehová adquiría una curul de los 144,000. Pero acabamos de darnos cuenta que no. Ninguno de nosotros pertenece a esos 144,000 por esas 7 razones. Ahora, en el capítulo 14 oído, ya está terminando la gran tribulación. En el capítulo 14, en el capítulo 12, inicia la tribulación. ¿Sí? En el capítulo 11, sí. Versículo 2 y versículo 3. En el versículo 2, 42 meses. Y en el versículo 3, 1260 días, que son 42 meses, 3 años y medio. Ahí comenzó la tribulación. La gran tribulación comienza en el capítulo 12, versículo 6, que habla de 1260 días. Y en el versículo 14, que habla de tiempos y la mitad de un tiempo. Pero ya en el capítulo 13 está en medio de la gran tribulación.
Este es el orden cronológico de los David, eventos. 12:13 que me habla, disculpa, Apocalipsis, acabo de meterme. Apocalipsis 11, versículos 2 y 3, inicia la tribulación, los primeros 3 años y medio. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y versículo 14, inicia la gran tribulación. El capítulo 13 es parte de la gran tribulación. ¿Listo hasta ahí? En el versículo 17 del capítulo 12 está la iglesia, los descendientes de Israel que guardan el testimonio de Jesucristo. O sea, la iglesia está en la gran tribulación. Me gustaría, anoche no estuvo la hermana Estela, me gustaría que la llamara a alguien y le dijera que entrara porque, no, pero ese no es el tema hoy. El otro día estaba hablando con la hermana Estela y ella me dijo que si todavía la iglesia estaba en la gran tribulación. Y le dije, bueno, después le muestro las pruebas. Estas son pruebas. Este versículo del capítulo 12, versículo 17, este versículo nos muestra que la iglesia todavía está en la gran tribulación, que comenzó 3 versículos antes. Ahora, mucha atención. El cántico de los 144,000 hace parte de, bueno, yo no sé por qué dice el cántico, ¿no? Porque aquí hay más cosas que el cántico, la virginidad, que hacen justicia, que tienen el nombre de el Cordero y el nombre del Padre en su frente. Entonces yo le quitaría ese título y no sé qué otro le pondría, pero no solamente es el cántico, los 124,000, pero cronológicamente hablando, todavía es la gran tribulación. ¿Estamos claros? Ahora pasamos al capítulo 6. Capítulo 6, no, versículo 6. Apocalipsis 14, versículo 6. Y sucede que aquí hay que empezar a leer con lupa. Hay que empezar a leer con puntos y con comas. Porque si usted se salta una coma, va a cambiar la doctrina. Uno de nuestros problemas como latinos, colombianos, aquí hay gente de Ecuador, bueno, Jorgito vive en Ecuador, pero es de Colombia, ¿sí? Es que no sabemos leer realmente. Dime, Evelyn, levantaste la mano. Sí, David, antes que ya que estamos aquí, que estamos repitiendo esta clase, yo me quedé sin el versículo, el otro de que el 12:1, que es parte de la tribulación, que habla sobre la mujer vestida del sol. ¿Cuál es la cita esa que comprobaba que era el sol y la luna de que tú decías que era Israel, ¿te acuerdas? Bueno, son varias citas, Esa clase, a ver, ¿Las tienes ahí? No. no, en sí está Génesis. ¿Ve? Porque yo no las Pero tengo es anotadas. 37:9, pero tuviste ese día otra. Di varias. Lo que pasa es que el Espíritu Santo me las va mostrando ahí, pero no las tengo aquí anotadas, no sé por qué. Ah, te lo digo porque yo le compartí a alguien de la iglesia eso y me decía, estás equivocada con esa cita de Génesis 37:9 y ahí ahorita que hoy estoy tocando el tema digo, ay, mira, entonces te agradezco que me la regales o después. Pero dime en qué estábamos equivocados y según esa persona, ¿cuál era la verdadera interpretación? Según él dice que se está refiriendo es en el otro versículo que le dice en Génesis 37, o sea que nos vamos a inclinar ante ti, tu papá y yo, que eso no tiene que ver con la mujer ni el dragón, ni que ese invento de que Israel va a ser la mujer, que representa a la mujer ahí. Que si dice mujer es porque es una mujer, sexo femenino, el cuerpo de la mujer, no que esté cambiando uno que es otra cosa. Bueno, entonces según esa persona, esa mujer del capítulo 12, ¿quién sería? No, pues según por eso, ¿quién sería ahí? ¿Él no te dijo? ¿No te dijo esa persona quién es? No, me dice que sí, que la mujer es, según la gente está muy equivocada y dice que la gran ramera, pero yo le expliqué que la iglesia católica la toman por una mujer, pero yo digo, ¿y acaso la iglesia católica se va a transformar una mujer femenina en el aire? Espere un momento.
espere, porque ya usted me introdujo a la iglesia, a la gran ramera, y la gran ramera es muy Sí, porque diferente. dice que eso se simboliza a la gran ramera. O Y no sea, porque nosotros ya estudiamos esto, que no es ya va. así. Evelyn, espérate. Según esa persona, esta mujer del capítulo 2 es la gran ramera. Sí. Bueno, póngale cuidado. Te voy a quitar el micrófono un momento. Decir que es la gran ramera, el mismo texto expulsa ese concepto porque esa mujer es salvada. Y es salvada en el cielo y es salvada en la tierra. No puede ser la gran ramera. Porque la gran ramera es condenada. Es más, como esa mujer fue salvada en el cielo y en la tierra, porque los dos ataques, uno es en el cielo y en la tierra, su descendencia guarda el testimonio de Jesucristo. Y nosotros no venimos de la gran ramera, o sea, la iglesia de Jesucristo no es de la gran ramera. Entonces ahí esa persona, lo bueno sería, Evelyn, que tú sentaras a esa persona y le preguntaras y saber cuál es su concepto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando les mostré a ustedes, comencé hablando la tesis y la antítesis. Primero la antítesis. Comencé diciéndoles, mire, la gente dice que esta es la iglesia católica. Y yo les digo a ustedes que no, por esto, por esto, por esto y por esto. La iglesia católica dice, y a una persona aquí dijo, es la iglesia cristiana. Y les demostré también que no era cierto, porque el último versículo aparece la iglesia cristiana. Después les dije, bueno, vamos a mirar, ¿sí? Vamos a analizar cuáles son las representaciones del sol y la luna en la Biblia. ¿Me hago entender? Y las estrellas. Evelyn, y ahí fue que los llevé a ustedes, por esa razón, a Génesis, donde la Biblia muestra que Jacob, la esposa, los hijos, es el sol, la luna y las estrellas. Había una aplicación del texto correcto. ¿Qué estoy diciendo? Que si usted va a interpretar, recuerde el cuarto pilar de la escuela. Ahí para los nuevos, pues les quiero invitar a que se aprendan los pilares de la escuela. Aquí está. Si quieren, tómenle un fotocapture o yo más tarde se los envío al grupo. Los 5 pilares. Aquí están. Y el cuarto pilar nuestro, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y este es un énfasis que aprendí. La Biblia tiene muchas aplicaciones, pero una sola interpretación, ella misma. La interpretación que nosotros le damos a la Biblia no es conforme a lo que mi cerebro cree, piensa o acomoda. La interpretación que yo le doy a la Biblia es porque ella misma lo dice. Entonces, Evelyn, cuando yo me voy a mirar el sol, la luna y las estrellas, la única representación bíblica está en Génesis. Pero yo sé que tú diste ese día porque yo la leí, ese día participé, pero no recuerdo la otra cita porque con la de Génesis me dice que no, que eso se refiere a eso y que no es así. Yo le dije, no es porque la tierra ayudó hasta la mujer, dice el versículo más adelante. Sí. La protegió, que se secan los ríos. Y me dijo, ay Dios mío, sí que están perdidos por estar buscando otras cosas ustedes. Por eso te digo, cuando encuentre los otros versículos me dice, porque Bueno, he buscado y no. Pero ahí está el video grabado, tocaría lo buscaría en YouTube. Como que lo busco, el video grabado. No sé qué número Apocalipsis es. 12. Apocalipsis 12, sí, pero tocaría ir echando atrás porque va por números, no va por capítulos. Vamos en el video 104, creo. Estaríamos hablando del video 85, 80. Estaríamos hablando por ahí. Bueno, pero ojo, importantísimo, miren. Cuando una persona les diga a ustedes, no, así no es como él dice, es menester nuestro decirle, bueno, y según usted, ¿cuál es su interpretación? ¿Cuál es la interpretación correcta?
No es que la persona venga y diga, no, 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 es que ese tipo está equivocado, eso es un mentiroso o un falso. No, es que le pregunte, bueno, ¿y cuál es el argumento para decir que es falso? Para poderlo entender y poderlo analizar. Pero no puede ser aquí la Iglesia Católica la mujer. No puede ser la Que Iglesia dice que la Cristiana. persona que le estamos hablando es un pastor y tiene la Biblia de estudio. No, no, no. Así que yo. Sí, pero recuerden que yo les dije a ustedes que había unos intérpretes que hicieron Biblias a su nombre. La Biblia de Jimmy Swaggart, que fue la primera que cometió todos estos errores, y ellos aprendieron de ahí. Y ese error lo aprendieron. El error, por ejemplo, de que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Ese error viene de quién? De Jimmy Swaggart, y de ahí en adelante Billy Graham y todos los bautistas. Y como son famosos de televisión, antiguos, son de internet, la gente creyó que todo lo que dice son ciertos. Ahora, oído, puedo ser un pastor reconocido a nivel internacional. Eso no quiere decir que todo lo que yo diga es cierto. Yo estoy sujeto a errores porque soy un ser humano. Eso se le conoce como falacia de autoridad. No se le olvide esto, falacia de autoridad. ¿Qué significa? Es que la OMS, Organización Mundial de la Salud, es la organización que maneja, perdone la redundancia, la salud a nivel mundial, y todo lo que ellos digan es verdad. No, eso es falacia de autoridad. El hecho de que sean la autoridad no quiere decir que lo que usted diga todo es cierto. Entonces, puede ser un pastor, es más. ¿Recuerdan Hebreos 17, la iglesia de Berea? El mismo apóstol Pablo se paraba a predicar y no le creían. Decían, espere un momento. Y se iban a la casa a mirar en sus libros, porque no eran como estos. Recuerdan que eran unos rollos grandotes que no se podían cargar. Se iban a mirar a ver si lo que Pablo había dicho era conforme a las escrituras. Que ahí comienza el error de la iglesia cristiana de hoy. ¿Cuál? Y voy a decir algo con mucho respeto. He entrado a iglesias donde no hay Biblias, donde la gente no lleva la Biblia. He ido a iglesias donde no estudian, donde la predicación es nueva era, positivismo, decláralo y confiéselo, y Jesús no, mire, créamelo con mucho respeto, y me gustaría que usted lo hiciera. He estado los 2-3 horas en el culto y no mencionan a Jesús ni en el canto. Todas las canciones son que tú me amaste, que me hiciste grande, que yo soy poderoso, pero Jesucristo por ningún lado. Y en la predicación ni hablan de él, cuando Jesucristo debe ser el centro de la adoración y del mensaje. Y nosotros hemos llegado a un punto donde la apostasía, mis amados hermanos, se están tomando las iglesias. Y usted tiene que, si es necesario, llamarle la atención al predicador y decirle, como una que llegó de Bucaramanga una vez a la iglesia tuya, Evelyn, y llegó una famosa predicadora. No, Bucaramanga no sé, una predicadora. Yo estoy oyendo, yo estoy Sí. escuchando. Y llegó ella y dijo desde el púlpito que Abraham era un mentiroso, porque había negado a su esposa y había dicho que era su hermana, y terminó el culto y la llamé, venga para acá, sí, lea aquí dice que es la hija del papá de él. No es usted no trate a Abraham de mentiroso, pero como son famosos, como, mire, Pero que David, lo que pasa es que también eso es manipulación, porque no solo a ellos, a muchos en cualquier cosa. Tú dices que el contexto hay que cogerlo de arriba, y cuántas explicaciones nada más cogen un pedacito el versículo y no se regresan al contexto. ese es el trabajo de Pues ustedes. eso es para todo el mundo, Sí. eso es para todo, yo lo veo ahora. Pero ese Manipulación del texto. Por eso es el trabajo nuestro, de ir a hablar y mostrar la verdad, y por eso ustedes tienen que anotar todos los textos necesarios para poder ir a mostrar, por ejemplo, que el arrebatamiento es después de la gran tribulación. Mire, le van a pelear, lo van a tratar de mentiroso.
En mi iglesia ya yo les dije que la gran tribulación y en pleno ayuno y todo, y me dijeron que no, y me lo confirman y los puse a leer, y también con un Jesús solo amigo mío, porque bueno, tú siempre dices que uno y que no debe tener, pero yo siempre sí los tengo, y les recuerdo la verdad como es. Tengo en cuenta que no me convierto a ellos, sino yo en lo mío. Y ellos porfían que no tendría sentido de que un cristiano no se vaya en el arrebatamiento, que no tendría sentido que se quede a la tribulación, que nos vamos y luego viene lo otro. Por eso se volvieron ahora cristianos lógicos. ¿Sí? Ya te doy la palabra, Luz Dari. Muchos me dicen, es que lo que usted dice tiene lógica, tiene razón. No, no es por lógica y razón. Si fuera por lógica y razón, Abraham no hubiera llevado a Isaac a sacrificarlo. Eso es irrazonable. Si fuera por lógica y razón, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario no limpiaría nuestros pecados, limpiaría los de Él. Si fuera por lógica y por razón, no existiría la misericordia. Mire, cuando hablen con ateos, llévenlos al punto más difícil. ¿Cuál? La misericordia. Mira, David, te voy a decir algo y si vale la pena lo que tú dices. Tú sabes que yo estoy en el evangelismo. Ahí una amiga me dice, tú trabajas con la doble, porque la iglesia te da una misión de evangelizar y tú vienes y haces todo lo contrario. Y yo digo, yo no hago lo contrario, porque yo le digo a la persona, la oración de fe no te salva. O sea, de nada sirve que me haga una oración de fe y no camine. Entonces yo aprovecho y le digo todo. Y hoy me dijo algo. Y por eso no debe uno menoscabar. De pronto me llegó una señora y me dijo, llego porque dicen que están orando y yo quiero que ores por algo por mí. Entonces, resumiéndoles a todos, les dije yo, más que orar, déjame presentarte a Dios, te congregas en alguna parte. Y me dijo, sí, yo soy de la iglesia católica, esto y esto. Y me la empecé a meter suavecito, diciéndole, mira, la Biblia dice esto y esto, no los santos y todo. Y me dijo, oye niña, esta es una iglesia cristiana. Sí, me dijo, tú no sabes que a mí me está pasando algo en estos días. El Espíritu Santo es realidad. Y yo, sí, claro, y Él revela. Y me dijo, porque yo me puse a leer la Biblia y eso que me acabas de decir, porque es verdad, yo he leído la Biblia católica y la Biblia católica no habla que hay que adorar a María ni nada de eso. Y empecé, no sé, empezó a soltarme y empecé a hablar como cuando tú hablas esto y esto y esto y esto es pecado y no los santos y tal. Y me dijo, ay, ora por mí, por favor, ahora, porque esto es de Dios, es revelación, y le invité a la iglesia a que volviera. Bueno, se fueron. Cuando volteé la cara ya habían recogido todo. Y yo dije, uy, ¿cómo me dejaron ahí? Y pin, había la pastora que estaba y me dijo, venga para acá. Y yo, sí, dígame, tú está bien que lo dices así, pero tú no puedes señalar a la persona de estarle hablando de sus dioses. Tú le presentas al Dios de amor, pero tú no eres. Y yo le dije, pero hermana, son poquitos minutos, pastora. Entonces yo le quiero dar a entender que eso es malo, y con los versículos que no puede. Me dijo, no es así, porque vamos a estar divididos. Entonces yo siempre no me salgo de ahí, pero porque yo aprovecho para hablar y que no me estén oyendo para poder decir cómo es la cosa. Entonces te das cuenta, la iglesia no quiere decirle que son la gran ramera. Yo dije, les voy a llevar a David en mi mente para que cuando le digan católico digan la prostituida, la ramera total. Todo eso está prohibido en las doctrinas, hablarle la verdad al ser humano. Y uno no sabe si lo vuelva a tener enfrente. Sí, ese se llama un evangelio light. O sea, un evangelio suave, que no le hables del pecado y no lo hagas sentir mal, sino que lo lleves al amor. La pregunta del millón es, ¿a cuál amor? Si la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que, oído, que mató a su Hijo unigénito, que lo hizo derramar su sangre. Y si yo le predico a una persona y no le hablo del pecado, se llama publicidad engañosa. Le está hablando un evangelio falso. Porque el evangelio, según Primera de Corintios, capítulo 15, inicia, Jesús murió primero por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ese es el primer tema que se toca un evangelista. Así que hay que tener mucho cuidado. Mi hermana Luz Dari levantó la mano. Sí, señor. Lo que pasa es que, pues, en las oportunidades que he tenido de hablar con cristianos de aquí o de allá, bueno, de sana doctrina,
siempre, siempre y en todo momento ellos afirman que nosotros no vamos a estar en la gran tribulación, que no y que no. Entonces cuando uno comienza a hablar y a mostrarles, dicen, bueno, ¿será que usted se va a quedar? Y entonces en ese caso no hay nada que hacer. Entonces me dicen que no tiene sentido que nosotros estemos en la gran tribulación. Y lo otro que me dicen es que hasta que la iglesia no se vaya, el anticristo no se puede sentar porque las dos no son compatibles de ninguna manera. Entonces, bueno, eso no he encontrado el primero que concuerde conmigo, que diga, sí vamos a estar en la gran tribulación. Bueno, Excepto un pastor. el pastor de mi congregación, el apóstol también y varios hermanos a la que estoy asistiendo, ellos dicen que sí, así es, que vamos a estar en la gran tribulación. Pero, por ejemplo, usted acaba de tocar un punto importante y es una manipulación y mala interpretación de Segunda de Tesalonicenses. Váyanse para allá. Segunda de Tesalonicenses. Y a raíz de malinterpretar una palabra, de no leer con lupa, por eso, mire, mis amados Se llama hermanos. herejía. Sí, herejía. Mire, por eso les digo, si ustedes van a hablar, deben citar la palabra. Segunda Tesalonicense, ¿qué? Capítulo 2, ya te digo el versículo, un momento. Entonces, ¿sí? Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Siempre citen la palabra, siempre. El versículo 7, ¿qué dice? Porque ya esta acción, Ya está. el ministerio, sí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces la manipulación está en que hacen énfasis antes del punto de la coma. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién? La iglesia, la iglesia, la iglesia. Pare un momentico, lea bien. ¿Qué dice después de la coma? ¿Qué dice? Hasta que él. ¿Sí lo entendieron? Él. Cuando usted conjuga las palabras, présteme atención. El término él se utiliza para singulares y el término ella se utiliza para plurales. Por ejemplo, no se dice el terminal, se dice la terminal. ¿Por qué? Porque la terminal de transporte es un grupo de buses que están ahí esperando o llegar. No es el terminal. Esas son reglas de gramática. En este Eso caso, está como, sí. ¿cómo es? El mar o la mar. Eso. O la sol, o la calor. La La calor. mar. Es que hace una calor impresionante. No, eso está mal dicho, es el calor. Es singular, es un solo calor, no son varios. Entonces, él, hasta que él, ese él es de un personaje, de una persona, él. Y la iglesia es un conjunto, por eso es la, no el iglesia, sino la iglesia es un conjunto de millones de personas redimidas por la sangre del Cordero. Esa es la iglesia, la verdadera. Pero cuando ahí dice él, está hablando de quién? Del Espíritu Santo, que es él, no la... Mire, ¿se acuerdan lo que hablamos del evangelio antropocéntrico y el cristocéntrico? Usted no le ponga poderes a las personas. No vengan a decir que la iglesia es la que no permite. No. Es el Espíritu Santo, el verdadero vicario de Cristo, el que rige la iglesia cristiana. Y él es el que le dice al anticristo, usted se queda quieto. Hasta que el anticristo se haga a un lado, lo deje trabajar, pero ahí no está hablando de arrebatamiento, ¿o sí? ¿Se acuerdan del texto, del contexto? Ahí ese texto está hablando de cuenta la arrebatamiento. cita de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2, pero el énfasis está en el 7 del que estamos hablando. Pero habla, ¿sí? Ahí no está diciendo que vamos a ser arrebatados y que nuestros cuerpos, no. El tema no es el arrebatamiento. Por eso yo
No puedo usar textos donde el tema central no sea lo que voy a explicar. Lo puedo usar para apoyar, pero no para centralizar. ¿Me hago comprender? Esto se da poco a poco mientras usted va estudiando. Ahora, si la iglesia cristiana no está en la gran tribulación, y miren esta herejía que se ha calado en la iglesia, explíqueme entonces, ¿por qué en el capítulo 12, versículo 17, hablando de la mujer atacada por el dragón, y si usted quiere decir que es bueno, quien sea que usted quiera decir, digamos que no es Israel, digamos que yo no tengo la razón, entonces explíqueme quién es que el dragón se llenó de ira contra esa mujer. Dejemos la mujer a un lado y enfoquémonos en a quién se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Oído, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, oído, tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿de quién está hablando? Si usted me dice a mí que no es la iglesia cristiana, ¿quiénes son? ¿Y qué dice la gente? Y ahí viene otra herejía, otra falsa doctrina. ¿Cuál? Dice, no, aquellos que iban a la iglesia y nunca creyeron. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Y enseguida, para apoyar eso, tienen que decir que hay una segunda salvación, porque ellos se van a salvar cuando sean, ¿qué? A ver, alguien que haya escuchado falsa doctrina. La otra manera de salvarse, ¿cuál es? ¿Quién me lo dice? Decapitados. Mírelo. Entonces, si usted en la gran tribulación no se deja decapitar, usted es salvado. Ah, entonces en vano murió Jesús. Ahora la salvación es por obras, pues. ¿Por qué? Porque precisamente esa falsa doctrina de que la iglesia se va antes de la gran tribulación no concuerdan. El rompecabezas no se une. Les toca inventar una segunda salvación. Pero si usted lee con lupa, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 14, versículo 14 está el arrebatamiento. O sea, que todo lo que pase antes del 14:14 no es arrebatamiento. Yo debo entender esto. Apocalipsis lo debo partir en dos. Del 14:14 para atrás y del 14:14 para adelante. Del 14:14 para atrás no ha venido Jesucristo por su iglesia. ¿Recuerdan ustedes el debate? ¿Cuántos estuvieron en el debate? Desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Se acuerdan la vigilia o no? Y la vigilia, que se preguntaban, ¿y qué vamos a hacer toda la noche? Porque los cristianos de hoy la vigilia es de 9 a 12. Y toda la noche. Yo les dije, sí, vamos toda la noche. Ustedes no se preocupen, solo busquen la jarra de tinto y téngala ahí. Y nos dieron las 6 de la mañana. Y no queríamos irnos. Y en el debate dejamos que hablaran los pretribulacionistas, los tribulacionistas, lo dejamos que hablaran. Y a la 1 de la mañana empecé a hablar yo. Y hablé hasta las 6 de la mañana. Y les mostré cómo Daniel, Mateo 24 y Apocalipsis concuerdan que el arrebatamiento es después de la gran tribulación. Lo habla Daniel. Daniel habla en el capítulo 8, capítulo 11, que cuando venga la abominación desoladora y se quita el continuo sacrificio, comienza la gran tribulación. Y dice, el pueblo de los santos instruirá a muchos y los entendidos serán purificados. Eso está en Daniel 11, versículo 31, 32, 33 por ahí. O sea, la iglesia cristiana tiene que pasar por la gran tribulación para ser probada en fe. Mateo 24. Usted lee del versículo 1 al 8, principio de dolores. Del 8 al 14, tribulación. Del 15 hasta el
29, no, hasta el del 15 hasta el, espera que yo lo tengo acá, del versículo, Mateo 24, del 3 al 8, principio de dolores, ¿sí? Del 9 hasta el 14, tribulación, lo dice exactamente el versículo 9, y del 15 hasta el 28, gran tribulación, lo dice el versículo 21, y el versículo 30 habla del arrebatamiento. ¿Cómo me va a decir? O sea, eso es leer la Biblia con lupa. Y Apocalipsis me habla a mí del anticristo en el capítulo 11 que mata a los 2 testigos, que aparece en el 13 y se revela al mundo y se hace adorar, la marca de la bestia, y en el 14:14 nos vamos, o sea, en el 13 todavía estamos. Eso se llama leer con lupa. ¿Sabe cuál es el problema? Que no quieren escuchar, no les interesa escuchar. ¿Me hago entender? Y se burlan de ti, te menosprecian, pues a usted le toca llenarse de paciencia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, es necesario que el siervo de Dios no sea contencioso, sino amable, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Cuando veo un pastor y me habla de esa manera, me toca llenarme de paciencia y decirle, mira hermano, así no es. Y cuando me dicen, no, es que yo creo así, porque así fue. Lástima que aquí no esté la hermana. Aquí en el grupo hay una hermana antigua que el marido venía y el pastor le prohibió venir. Y ella le dijo, no, yo sí asisto. ¿Por qué? Por ese tema de la gran tribulación. Y estábamos allá en Aracataca y yo di toda la tarde un domingo debatiendo con él y mostrándole. Y sacó la Biblia de este tipo, se me olvidó el nombre, ¿cómo es que se llama? Sacó la Biblia de él, de Jimmy Swaggart, y le dije, mire aquí está el texto y mire lo que Jimmy Swaggart escribió, es él el que inventó que nos quedamos. Y a las 8 de la noche me dice, es que en esta iglesia creemos eso. O sea, me estaba diciendo a mí, si usted quiere estar en el concilio, tiene que creer eso. Pues me voy del concilio. Yo creo en lo que dice la palabra y en lo que concuerda. Daniel, Mateo 24 y Apocalipsis concuerda que la iglesia se va después de la gran tribulación. Yadira, levantaste la mano. Yo digo que de pronto confunden como no tienen la lectura de Apocalipsis como un libro cronológicamente escrito como nos lo explica el Apocalipsis, como lo hemos estudiado. Entonces confunden lo de la copa de la ira con la gran tribulación. Sí, señora. Eso es cierto. Por eso llegamos a un punto donde una iglesia piensa que son los 144,000. ¿Por qué? Por no sentarse a leer y también, perdóneme lo que voy a decir, porque no sabemos leer. Nos comemos los puntos, nos comemos las comas, nos comemos los acentos, las tildes. Entonces mucho menos vamos a interpretar. Entonces vamos a cerrar este ciclo hasta ahí. Ay, vea, no hice el video de presentación porque nos metimos en el tema enseguida. Vamos a volver otra vez al capítulo 14. 7 cosas oído. 7 requisitos que nos muestran que usted y yo no somos de los 144,000. 1. Hombres, varones todos, no hay mujeres. 2. La marca del Padre, del nombre del Padre y el nombre del Cordero en su frente. 3. Obligatorio tienen que ser de las tribus de Israel, de las 12 tribus. 4. Deben vírgenes. 5. Nunca han mentido. 6. Son hombres justos, derechos. Y 7, ya me volé el 7. ¿Cuál es el 7? ¿Cuál no dije? A ver. Lo dije en desorden. El cántico. Ese fue el primero. Cántico secreto. No, ese fue el primero que dije, lo aseguré una vez porque me había olvidado la vez pasada.
cánticos vírgenes de las tribus de Israel, sin pecados, Sin pecado El no. nombre en la Sin frente. pecado sin no. mancha los nombres. Espere, O sí. sea, sin mentiras, Ah, sin pero es que pare, porque es que no, ahí no está hablando. manchas. Ojo con los textos, no me adulteren el texto. En ninguna parte. El se nombre habla en de la eso. frente. Bueno, entonces entremos ahora al versículo 6. El versículo 6 al 15, mire, también es otro texto mal interpretado. ¿Cuánto han escuchado? Que los 144,000 se van a quedar, no van a ser arrebatados, y ellos son los que van a predicarle al mundo. ¿Lo han escuchado o no? Y yo les voy a demostrar que eso es totalmente falso. ¿Sí? ¿Por qué? Primero porque si el arrebatamiento se lleva a cabo, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Y Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, ¿quién se queda a convencerlos? Y segundo, ¿qué van a predicar? ¿La muerte de Jesucristo? ¿Y qué van a predicar? El arrebatamiento. Si ya se llevó, según ellos, a cabo el arrebatamiento, ¿qué van a predicar? Será la salvación por obras, pero esa salvación no existe. No es por obras para que nadie se gloríe. Evelyn, levantaste la mano. Yo lo que he escuchado es que ellos van a juzgar la tierra, Juzgar. los 144,000 en lo que dice que venga. Bueno, que yo sepa Tú eso. dices que evangelizar, yo he escuchado es evangelizar. Los Evangelizar. hombres guerreros, los 144,000. Eso también he escuchado yo. Vamos a ver si es cierto. Yadira, levantaste la mano. ¿Quieres decir algo? Ya, eso fue ahorita. Ah, bueno, entonces empecemos. Apocalipsis 14:6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel. Eso ahí me acaba de decir enseguida un orden cronológico. Ahí hay un marco cronológico. ¿Qué significa? Que lo que está hablando es después de lo que acabamos de leer de los 144,000. O sea, hay un orden cronológico. Vi volar por en medio del cielo otro. Ese otro significa que no es el mismo que vimos anteriormente. Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento, ¿de quién? De los que se marquen, sube por los siglos de los siglos. ¿Ok? Y no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Oído, están marcando gente. O sea, esto va pegado con el capítulo 13. O sea, esto no es que pasaron 10 años, 20 años, 30 años. No. Eso va seguido. Capítulo 13, aparece el anticristo, el falso profeta, la inteligencia artificial, empiezan a marcar gente y Dios ya tiene a los suyos sellados. Oye, el Señor me mostraba algo, a ver si recuerdo, la diferencia entre una marca y un sello. ¿Sí? Yo siempre estoy muy atento al Señor porque yo voy caminando y en cualquier parte yo voy viendo definiciones y el Señor me va enseñando definiciones. Y estaba viajando y viendo una película, y la película hablaba de Friedrich Nietzsche, y decía acerca de el bien y el mal, y que para Friedrich Nietzsche
Todo aquello que atente contra ti, contra lo que amas, merece matarlo. Y estaba viendo eso y hubo una definición acerca de la marca. Y decía, ¿para qué es la marca? La marca es para que cuando se te pierda, todo el mundo sepa que es tuyo. O sea, la marca es para que la gente sepa que le perteneces. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia del sello? Ya. Ponme como un sello sobre tu corazón, dice Cantar de los Cantares. La marca es obligatoria. La marca va contra tu voluntad. A diferencia que el sello es porque ellos desean caminar derecho con Dios. No dicen mentiras, son vírgenes. Son hombres que, ¡ay! Faltó una octava. Faltó una octava, señores, de Ezequiel 9:4. Hay que meterla ahí. Vea, ¿sí ve el Señor cómo es de bonito? Ezequiel 9:4. Faltó meter ese punto entre los 144,000. Ezequiel 9:4. Dice, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Ellos no andan rumbeando, farreando, ni en carnavales, no andan pensando en sexo, ellos andan pensando en que Dios haga justicia. Mira, Señor, que están violando niños diariamente, a justicia. Mira, Señor, los homicidios. Ellos se la pasan orando, caminando con Dios. Y por eso el Señor me decía, yo voy a sellar, pero porque ellos quieren. En cambio, la marca es impuesta, es obligatoria. Si no, usted no compra ni vende. ¿Vieron las dos diferencias? Esa es la diferencia de una marca y un sello. ¿Me hago comprender? Ahora, versículo 12 de Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Anótelo, lléveselo a Apocalipsis 12, 17. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué quiere decir ese texto? ¿Dónde está? ¿Qué quiere decir ese texto? Que la iglesia está ahí, todavía está presente. Esa es la paciencia. Ya te respondo. Esa es la paciencia. Que mientras estén marcando gente y decapitando, usted espere y diga, no me voy a dejar marcar. Aquí está la paciencia de los que, señores, me va a decir usted que después de que la iglesia se vaya todavía hay santos en la tierra. ¿De verdad? ¿Tiene esa desfachatez? No, es que todavía los santos, que somos nosotros, que la palabra santo no es perfecto, sino apartado. Dios te llamó a apartarte de estos carnavales que vienen, de la farra, de los amigos que no te llevan a Dios. Apártate, ese santo. Todavía hay santos en la tierra. Y la paciencia de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, que es igualito a Apocalipsis 12, 17, ¿sí? Oí una voz que desde el cielo me decía, bueno, hasta ahí un momentico, ya vamos a explicarle algo aquí. La hermana Luz Hernández, buenas noches, hermana. Los 144,000 no habrá ninguno de los que andó. Bueno, hermana Luz. Sí, buenas noches. ¿Dónde andabas? Cuéntame, que te andaba esperando anoche y hoy. No, mejor dicho, ¿dónde no andaba? Y me imagino que te llamaron. No. Sí te llamaron porque dije, llamen a la hermana Luz que necesito que entre. A ver, hermana Luz. No, es que el teléfono desde ayer en la tarde lo tengo totalmente inservible, entonces estaba arreglando un poco de asuntos. Le voy a responder eso. Dios en control. Me gustaría que viera los 3 versículos anteriores, los 3 capítulos anteriores que hablamos de los 144,000, pero voy a repetir este pedacito. Ella preguntó que si de los 144,000 no será Job,
Esteban, ¿sí? Los que caminaron con Dios, ¿cierto? ¿No serán ellos? Por ejemplo, es muy posible que Esteban fuera virgen, porque era un jovencito, un diácono, O no, ¿sí? no solamente con Dios, sino con Jesús, también Sí, mi pregunta, con los que Jesús. caminaron con Jesús. Bueno, Job no es, porque Job no es israelita. Israel aparece mucho después de Job, ¿sí? Job es hasta antes de Abraham. Job es el primer libro escrito de la Biblia realmente, es el más antiguo. Es el primero, no es el que habla más antiguo, sino el primero que se escribió. Después Moisés escribe acerca de Abraham y de Adán y de Isaac, de Jacob y de Israel. Abraham tampoco israelita, porque Abraham es el abuelo de Israel. ¿Me hago entender? Ahora, Job no es. Esteban será. Bueno, el capítulo 14, versículo 1, ¿sí? Dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Dónde están ellos? Marco geográfico, monte de Sión, en la tierra. O sea, están vivos, luz. La resurrección todavía no ha sido llevada, porque en el versículo 14 inicia la resurrección. Estos no han resucitado. ¿Me estoy haciendo entenderlos? Estos viven. Sí, sí, Señor. Están ahí vivitos y coleando. Son vírgenes, son todos hombres, no han dicho mentira. Al punto que anotamos ahorita, siempre andan pidiendo clamor y justicia delante de Dios, orando. ¿Me hago entender? Entonces no puede ser ninguno de los antiguos. ¿Listo? O sea que están vivos. Ahí yo no sé hoy, pero ahí están vivos. Es probable que no hayan nacido. No sabemos si Jesús venga mañana o venga en 50 años, en 100. Exacto. No sabemos. Sí. Ok, gracias. Sería irresponsable venir a decir que viene en el 28. No, eso no se puede decir. David, pero que la pandemia y que la Agenda 2030 y que ya llevan 2 años, 3 años aquí desde el 2020 y 2023 y que 7 años de tribulación, gran tribulación. No venga a decir que Jesús viene en el 2030. No puedes decir eso. ¿Cuándo viene? Pronto. ¿Pronto qué es? No sé. Pronto cuando Él quiera. El solo Padre lo sabe. Evelyn. Un tema interesante, y te voy a hacer la pregunta, bueno, sé que no lo sabes tampoco. Pablo decía que él venía pronto, y alguien a mí, vuelvo y te digo, en el área que tú me dices, desde que Pablo dijo eso y cuenta los años que ha pasado que Jesucristo venía pronto y no ha venido. Es que uno en Evangelizar se encuentra las buenas preguntas que lo ponen contra la espada y la pared. Eso tiene Yo dos lo que respuestas. respondo es, por amor a nosotros, Evelyn. es que no ha venido, Evelyn. para que se salve la familia. Evelyn. Por amor a nosotros, que no ha venido. Dime. Eso tiene dos respuestas. ¿Qué está fritando, Evelyn? ¿Qué está fritando? Ay, David, ¿no te gusta el abanico? No me gusta la comida, me tienes ahí acostada. ¿Qué será? Estoy gritando comida, tengo hambre, estaba allá en la iglesia en evangelismo, no te Bueno, anoten estas dos respuestas. ¿Cuál? Anoten estas dos respuestas. David, pero una cosa, no es por amor a nosotros que no ha venido Jesucristo, a que se salve más gente. Micrófono. Pero es que esa no es la pregunta. La pregunta que le hicieron a ustedes, ¿por qué el Señor no ha venido? No, esa no fue la pregunta. La pregunta es una burla. Es que Pablo dijo que venía pronto y no ha llegado. Esa tiene dos respuestas. Si la pregunta fuese, ¿por qué no ha venido? La respuesta es, por amor a ti y a tu familia, como dijo Pablo, como la palabra dice, y como dijo Pedro, que realmente lo dijo Pedro, el Señor no tarda su llegada, solo que por amor a usted no ha venido, porque el Señor viene, el primer condenado es usted. Pero esa no es la pregunta, y recuerden, mis hermanos, aprenda a detectar preguntas. Aprenda, eso es filosofía. En filosofía le enseñan a usted cuál es el problema. No sé si usted ha escuchado eso.
¿Quién ha estudiado filosofía aquí? Entonces, eso es una clase entera de meses aprendiendo cuál es el problema, a definir problemas. El cantante Ricardo Arjona lo definió en una canción. El problema no es que mientas, no, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Que yo te creo. Ese es el problema. El problema no es que juegues. No, entonces ¿cuál es el problema? El problema es que es conmigo que está jugando. ¿Sí me hago entender? Eso es una ciencia completa, definir el problema. Por eso una de las cosas que el Espíritu Santo nos ha enseñado es a escuchar y saber qué está preguntando realmente. Y eso que te dijeron es una burla al Evangelio. Pues llevan 2000 años predicando que viene. Ese es la verdadera problema. Eso tiene dos respuestas. ¿Sí me hago entender? La primera respuesta es que el autor de la carta, cuando dice que, 1 Corintios 15, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. ¿Sí? ¿Sí lo han leído? Váyanse para Apocalipsis, para 1 Corintios 15. Versículo versículo 51 y 52. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor. Siempre esté atento a lo que preguntan, no a lo que quieren decir, perdón, no a lo que están hablando, sino lo que el fondo hay. ¿Alguien lo encontró? 1 Corintios 15, del 1 en adelante. Del 51 y 52. Ok, dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y nosotros, ahí está. O sea, seremos transformados. Pablo se está incluyendo en que él no va a ser resucitado. Él va a ser ¿qué? Transformado. Él está vivo. Y ahí viene la burla. Por eso le dijeron a la hermana Evelyn, ¿pero qué? Ustedes predican eso y desde hace 2000 años y no ha venido. Entonces hay dos, esa es la primera respuesta, es esa. ¿Cuál? ¿Quieren saberlo o no? Bueno, yo no veo la gente. ¿Dónde está la gente? ¿Se están por ahí o no? Yo sí estoy anotando 1 Corintios 15 y la otra. Eso No, me espérate. vuelven a llegar. Espérate que ya te voy a decir. Voy a armar una nueva sala porque se está acabando esta. Y les voy a pedir el favor que entren a la nueva sala si son tan amables. ¿Sí? Lastimosamente, ya. Por favor, salgan de esta y pásense rápidamente a la nueva. Bueno, Gladys, Dios les bendiga, Gladys, a Gladybeth y a Alejo en Venezuela. No pudieron entrar porque Venezuela no tiene luz, apagones, en fin. Ok, ahí vamos entrando poco a poco. Es importantísimo adquirir herramientas para contestar. Es importantísimo adquirir respuestas. Por eso le llamamos a esto afilando la espada. Anotamos los versículos donde adquirimos esa respuesta precisa para la gente que se burla del Evangelio. Y es que Pablo dijo que él iba a ser transformado, él no iba a resucitar. Entonces Pablo es un mentiroso y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Pablo es el autor de la carta. Y por autor de la carta, el autor habla en tercera persona. Él no se inmiscuye en los eventos. Si Pablo, óigame, hubiera dicho que él hubiera resucitado, ¿qué quiere decir? Que tácitamente Pablo está diciendo que Jesús viene después de su muerte.
Pablo entonces le estaría diciendo a la iglesia, no, todavía el Señor no viene, espérese que todavía yo me muero en 20 años, así que en 20 años no viene. Él no puede hacer eso, él como autor de la carta no puede hacer eso. Él está mandando la carta a unas personas a las cuales les da la esperanza de ver a Jesucristo en vida, no después de la muerte. Porque si no, el mensaje sería, todos ustedes van a morir y después Jesús viene. ¿Me hago entender? ¿Sí me estoy haciendo entender el por qué el autor escribe de esa manera? Para que yo cuando lo lea lo entienda también para mí. Yo pienso que Jesús, y quiero, no, perdón, no pienso. Yo quiero que Jesús venga estando en vida. Pero el mensaje está claro ahí. Puede ser que venga después de muerto y está la resurrección. Evelyn, ¿estás ahí? Esa es la primera respuesta. ¿Sí? Sí, estoy escuchando. Esa es la primera respuesta. ¿Sí? El autor escribe de esa manera porque si Pablo no dice, luego nosotros seremos transformados, entonces Pablo se está inmiscuyendo en la resurrección, que él va a ser resucitado, entonces la gente esperaría la venida de Jesús después de la muerte de Pablo. No, nosotros esperamos la venida de Jesús vivos. O alguno de aquí dice, está esperando que Jesús venga después de muerto. No, todos creemos que Jesús viene estando vivo, ¿verdad o no? La segunda respuesta. Y me da tristeza ver predicadores excelentes que se están torciendo. Por ahí hay uno que no voy a nombrarlo por respeto, porque lo quiero mucho, lo he aprendido mucho, pero dijo que Jesús venía en el 2028. ¿Sí? Eso no se hace. Yo también lo aprecio y sé quién es y mi pregunta es, ese hombre es un erudito y lo Sí. afirmó, pero él ya pidió disculpas, David, y reconoció que se equivocó. Él pidió disculpas diciendo que no debió haberlo dicho, pero él sigue enseñando que viene el 28. Él no se retractó de su enseñanza. Pero ese no es el tema. Ofreció disculpas, vean bien el video y escuchen bien. Él todavía sigue creyendo que viene en el 2028. Es que escuchen, por eso les digo, aprendan a escuchar. ¿Me hago entender? ¿Sí? La segunda respuesta. David, ¿cuándo viene Jesús? Pronto, punto. Pronto. Pero David van 2000 años. Eso es pronto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice por allá en Pedro, que él, citando a Salmos, que para Dios es un día como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que Jesús, ¿hace cuántos se fue? 2000 años para usted, para él se fue antes de ayer. Y él dijo, vengo pronto, puede venir al tercer, cuarto, quinto día, eso es pronto, una semana es pronto. Que ese es el problema, que usted está pensando con la mente cronos de cronómetro, del invento que el hombre hace para medir el tiempo. El tiempo es un invento humano, pero el tiempo kairos, que es el de Dios, no es cuantitativo, es cualitativo. ¿Sí? Estás en embarazo y enseguida tu mente piensa en ¿qué? En 9 meses. Y te dispones a 9 meses, pero pueden nacer a los 6, 7, 8, ¿verdad o no? Hay bebés que nacen a los 6 y medio y viven, a los 7 y viven, pero ese es el cuantitativo. El cualitativo es que a su tiempo viene. Entonces, la segunda respuesta, Evelyn, y para todos, cuando le hagan esa pregunta es, el problema es que usted es terrenal. Y se lo lleva a Primera de Corintios y le dice, el espiritual discierne lo espiritual porque acomoda las cosas espirituales a lo espiritual. Y como usted es terrenal, usted está midiendo en tiempo humano. Primera de Corintios, ¿qué? 2 del 12 en adelante. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, cronos, sino con la enseñada por el espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y si usted es un buen evangelista, enseguida lo lleva a la palabra y le dice, mire, y lea aquí en Apocalipsis 13, que dice que va a haber una inteligencia artificial, una marca de la bestia, y que va a haber un gobernador mundial. ¿Y qué está pasando en el mundo? ¿Ya vio usted el nuevo orden mundial? ¿Ya vio la Agenda 2030? ¿Ya están hablando de la marca de la bestia? ¿Ya están diciendo, y usted tiene ahí todas las diapositivas que le mando y le dice, mire lo que dijo la presidenta de la Unión Europea, que el que no tenga la marca no va a ser un ciudadano? Usted sí se está dando cuenta que hace 2000 años se escribió esto y hasta ahora se está cumpliendo. Entonces el Señor viene despuesito, ya viene el Señor. Conviértase a Jesucristo y arrepiéntase. Así se predica. Con ciencia, con la ciencia y con inteligencia. ¿Me hago entender? Esas dos son las respuestas. Buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Contentos, alegres, dichosos, llenos de vida? Volvamos otra vez a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Ojo. Alguien que me diga ¿en qué parte del versículo 6 al 15, al 13, aparece que los 144,000 van a predicar? ¿Dónde? Dice que hay 3 ángeles. Uno tiene el evangelio eterno, el otro la reprensión a Babilonia, y el tercero la reprensión y el castigo a los que adoran la imagen de la bestia. ¿Quién dijo ahí que predican los 144,000? ¿Dónde está? En ningún lado. ¿Me hago entender? En ningún lado. Por ninguna parte. Porque los que predican el evangelio no son los 144,000, es la iglesia de Jesucristo. Y nosotros todavía estamos ahí. Un momento, David, espere. Alguien me dirá, ¿no? Alguien mañoso me dirá, un momento. Aquí dice, en el versículo 12, está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. ¿Sí? Esos son los 144,000, ¿verdad o no? Alguien me dirá sí. No sé si ustedes y a los nuevos les quiero comentar algo que hemos aprendido en la escuela. Nosotros vemos la antítesis y la tesis, o sea, nosotros pensamos que tenemos la razón, pero también a veces pensamos como si no tuviéramos la razón para ver qué posibilidades hay. Y es que aquí hay dos cosas. Los 144,000, a diferencia de la iglesia se salva ¿por qué? Por la fe, por gracia. ¿Y los 144,000 por qué se salvan? Porque ellos guardan la ley. Por ley. Toda. ¿Los vieron? Ellos guardan la ley. Por eso, ahí viene el 9º punto. Vea, ya les salieron 2 puntos más a los 7 de ayer. El primero son los que gimen y lloran ante Dios todos los días por la maldad del pueblo. Y lo segundo, guardan la ley, viven en la ley. Puros, no mienten, no han tocado mujer, mejor dicho, préndales velitas. Eso es un decir. ¿Me hago entender? Pero la iglesia no. La iglesia no es por obras. Por eso nosotros sí guardamos la fe en Jesucristo. Ellos se van a salvar por ley, no por gracia. Mientras que nosotros, que hemos mentido, que ya nos contaminamos con mujer, que ya se contaminaron con hombres, que no somos justos. ¿Ok? ¿Aquí hay algún justo? Levánteme la mano. ¿Sí o no? Entonces, ese es el juego de palabras. Nosotros somos justificados. Pero como todavía no han llegado, si estamos pidiéndole a Dios que nos haga justos, así como fue Noé.
No, que espérate. caminó con él y todo. No, es que Todavía- espérate. Estás confundiendo la palabra justo con sin pecado. No. La palabra justo no es que usted ya sea perfecto. La palabra justo es que usted es irreprensible delante de Dios. Y nosotros no somos justos, somos justificados. ¿Qué significa eso? Que Él me hizo justo a mí, entonces mi justicia no es propia, es por Él. A diferencia de los 144,000, que usted se da cuenta que no dicen nada acerca de Jesús, sino que los 144,000 no mienten, son vírgenes, nunca, ¿me hago entender? Su justificación es propia. Nosotros no. La justificación nuestra es por Él. ¿Me estoy haciendo entender o no? Esa es la diferencia. Ellos son justos por sus obras. Nosotros somos justos por la obra de Jesucristo. Es muy diferente. Y nosotros somos los que tenemos la fe en Jesús. ¿Cuál es la fe? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es la fe? No, Luz. Jesucristo. Espérate, Luz. No, Jesús es divino, Jesús es el Hijo de Dios, no. Ellos son mortales, seres humanos, sino que cumplen la ley. ¿Me hago entender? Ellos caminan en la ley. No podemos compararlos con Jesús. A ver, ¿qué me decía Yadira? ¿Cuál fue la pregunta que se me olvidó? Esta pregunta es para analizarla. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? ¿En qué consiste mi En fe? Jesucristo. En creer en lo que la palabra nos dice, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que el Padre envió para salvarnos. Bueno, resúmalo en esto. La fe nuestra es que Jesús nos justificó ya ante el Padre. Esa es la fe nuestra. ¿Me hago entender? Si yo llego sin Jesús ante Dios, ¿qué pasa? ¿Quién me lo dice? Si yo me presento ante Dios sin Jesús, ¿cómo, Luz? Sí, señora. Mueres irremisiblemente. David, pero yo no era cristiano y lloraba y yo me presentaba ante Dios. No, tú te presentabas ante un Dios falso, ante el Dios verdadero no puedes. Porque hay una barrera entre tú y el Dios verdadero. Se llama el pecado. Y el único que la derriba es la sangre de Jesús. Si tú no tienes la sangre de Jesús, no llegas ante el Padre Celestial. Por eso la oración dice Padre nuestro. O sea, primero tienes que ser hijo antes de poder orar. Pero yo oro con fe. No, sí. Tú puedes orar con fe y la misericordia te puede alcanzar. Eso no quiere decir que tú te estabas presentando ante Dios. Es más, no tenías ni sumo sacerdote que es Jesucristo. ¿Quién te iba a presentar delante del Señor? Esa es nuestra fe. ¿Cuál? Mi fe es que yo ya estoy justificado y me puedo presentar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí de justificación. Imagínese yo llamando a la hermana Patricia o al hermano Jorge a las 3 de la mañana. Me va a decir el hermano Jorge, respete que esta es una casa decente. Aquí no venga a tocar el timbre ni a llamar a esta hora ni por teléfono. ¿Eso qué significa? Usted no tiene justificación para llamarme a esta hora. ¿Me estoy haciendo entender? Pero si yo soy el hijo de la hermana Patricia y el hermano Jorge, pueden ser la 1, 2, 3 de la mañana, que estoy totalmente justificado en llamarlos, ¿o no? ¿Lo entendió, Luz Dari? Esa es justificación, que tienes el permiso para entrar a Dios. No confunda, Luz Dari, ¿estás por ahí o no? No confundamos justificación con salvación. Ya salvación es otro tema. Que el Señor me haya salvado de los pecados y tal es otra cosa. Justificación es que yo ya tengo el permiso para entrar ante el Padre Celestial. Eso es justificación y no hay ninguna obra
es la fe en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que no tiene que Pero ver la con ser palabra perfecto. dice era justo, ¿Quién? No entiendo. Noé, varón justo. Sí, pero es que el autor de Noé está hablando después de la muerte de Noé. Él era... Ah, bueno, ya, espere, ya entiendo. Ya entiendo lo que usted me está diciendo. Recuerda el nuevo pacto, Romanos capítulo 3. ¿Qué dice? Váyase a Romanos capítulo 3. Esa pregunta que usted hizo interesante. Romanos capítulo 3. El versículo 9, el versículo 10, ¿qué dice? Versículo 10 en adelante. ¿Lo tiene, hermana Ludari? Amén. Amén, Jorgito, dale. Como está escrito. Dale, Jorge. Sí, hermana, siga. Siga, Yadira. ¿Qué tiene, hermana? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Ludari, lo que pasa es que en Oseas, capítulo 7, versículo 7 al 16, usted lo puede leer, aquí el apóstol Pablo está citando Oseas. Y es que un día Dios miró para la tierra y dijo, no hay nadie. No hay ni uno. Ya Noé había pasado, Ludari, ¿estás ahí? Ya había pasado Abraham, Sí, señor. ya había pasado Job, ya habían pasado toda esa gente y Dios miró y dijo, no hay ni uno. Todos se desviaron, todos se corrompieron. Me tocó bajar a mí a la tierra. Sí. Entonces, ese es el problema. Antes sí habían justos, antes había gente justa. Pero de la muerte de Pero Jesucristo, uno puede orar y pedirle a Dios que lo haga justo. no justificado, que es diferente. O sea, vas a tener el Justificados ya Eso. somos. ¿Cómo así? No entiendo. Perdón. ¿Qué Nosotros- significa? ¿Qué sí, significa? nosotros- Espérate, ¿qué significa justo para ti, Luz Dani? Eso es lo que quiero saber, porque ahí parece que fuera justo y recto, perfecto. De hecho, era justo y perfecto, dice la palabra. Entonces una cosa es justo y otra es perfecto, no es lo mismo. Por eso tenía dos cosas, era justo y era perfecto, Sí. y caminaba con Jesús. Pero la palabra ahora dice no hay ni un justo. ¿Usted quiere ser justo? Cuando la palabra dice no hay ni uno, no hay quien entienda. Sí, pero pienso yo que es un objetivo al cual debemos llegar. No, porque tú eres justo por tus obras y ya las obras no sirven, porque todas nuestras obras nos llevaron a la muerte. Ahora Jesucristo nos justificó. Esa es nuestra fe. Que ya no soy yo el justo y el perfecto, el sin pecado, no. Que con toda la basura que yo soy, puedo entrar ante Dios porque tengo el permiso, gracias a la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es ser justificado. Justos nunca, porque nuestras obras nos van a condenar. No sé si me hice entender, Ludari. Los demás me hice entender o alguien me ayuda con una definición, porque es que estas definiciones fueron cambiadas por la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica inventó eso, que una persona justa es una persona sin tacha, sin mancha, perfecta. Y el mismo Romanos dice que todos nosotros somos, mejor dicho, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo nos justificó. ¿Eso qué significa? Imagínense, era justo, perfecto, caminaba con Jesús y halló gracia delante de él. ¿Quién? ¿Noé? Pero Noé no caminó con Jesús. Luz Dari, ¿qué Biblia está leyendo? Perdona el chiste. Reina, de veras bien. Pero Noé es el Antiguo 1960. Testamento. Noé. Jesús no existía. Noé. Jesús no había nacido. Y que se salvaron él, su esposa, sus 3 hijos. Pero y sus Jesús, 3 nietos. Jesús no había nacido. Dios, digamos, dejémoslo en Dios. Dejémoslo en Dios. Bueno. Sí, dejémoslo en Dios.
Que recuerde que Jesús, usted me habla de Jesús cuando se hace carne, no me hable de Jesús antes de ser carne. Hábleme del ángel de Jehová si quiere, hábleme del príncipe de los ejércitos de Jehová. Luz. Bueno, yo entiendo esa parte que la Biblia dice en Romanos, que es el Nuevo Testamento, ya con el pacto con Jesús. Dice Romanos, no hay ni un justo, no hay ni siquiera uno, ¿ok? Todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos con un acta en nuestra contra, ¿verdad? Sí, Bueno, hasta ahí está claro. sí. Pero ya cuando nosotros estamos en Cristo, ya pasamos, no pasamos a ser justos ya cuando estamos en Cristo. Justificados. Exacto, sí. Bueno, Espérate un momentico. Pasamos a ser justos ya con Cristo y todo ese proceso se llama justificación, que todavía estamos en eso, porque Sí. siempre todos los días estamos en esa justificación porque no somos perfectos, Ajá. pero a través de Cristo ya pasamos a ser justos. Es que el Romanos ese, a mí me parece, pues, que habla es de los que todavía no se han convertido a Cristo. Bueno, el apóstol Pablo en Romanos 3 está citando a Oseas en el capítulo 7 del 7 al 16. Cuando Dios ve a la tierra y ve a Israel corrompida, el mundo entero corrompido, y dice, no hay nadie en la tierra. Tengo que mandar a mi hijo. Ahora, no somos justos. Y les voy a decir una razón pesada. No somos justos porque el pecado todavía vive en nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? El pecado mora en tu carne. Tu naturaleza es pecaminosa. Solamente la sangre de Jesucristo, la fe en Él, en lo que hizo en la cruz, me justifica. O sea, me da el permiso. Voy a volver con otro ejemplo. Hermana Patricia, hermano Jorge, ¿dónde anda? Hola, ahí lo veo. Con el ejemplo de la familia Burgos. Póngale cuidado a este ejemplo. Hermana Patricia, hermano Jorge, ustedes tienen hijos, ¿verdad? Varios, 1, 2, 3, ¿cuántos tienen? 2. Hembras, varones. Varones, 2 varones, listo. 2 varones. sí. Entonces uno de esos 2 varones los llama a la 1, 2, 3 de la mañana y con gusto el hermano Jorge y la hermana Patricia le van a contestar porque tienen justificación. O sea, están justificados por ser hijos. Bueno, una pregunta. ¿Será que cualquier mujer de estas aquí presentes los puede llamar a usted a la 1, 2 o 3 de la mañana? No. Mejor que no. No le contesto, o sea, estamos ocupados, respete. ¿Sí? Háganme un favor. Esta no es hora de llamar a una casa decente, dice por ahí, ¿no? Bueno. Pero sí hay unas mujeres que no son de la sangre de ellos, que están justificadas. ¿Que son quiénes, hermana Patricia? Sus esposas. Esas sí están justificadas. No eran de Y la rosca también están justificados. Pero espérate, Ludari, no se me salga del tema. No son sangre, pero son familia. Eso se llama justificación. Nosotros oído, mire con pilas con esta teología. Esa teología de la justificación mal trazada después de que usted y yo somos justos no es real. Porque nuestras obras nos condenan. A nosotros nos hace justos una sola cosa, que creer que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario me da el permiso para entrar a Dios, para poder ser salvo. Esa es la fe. Si usted me dice, no hermano, es que mi fe es que yo soy justo, entonces usted no ha entendido el Evangelio. Porque el Evangelio radica en que yo, David Mencosafra, tengo el pecado en mi carne y todos los días puedo llegar a caer, por eso todos los días muero.
y muero Porque mi gracias. pecado va siempre delante de mí. Por Aunque eso. quiera hacer lo bueno, resulta haciendo lo malo. Entonces no eres justa. Somos justificados por la obra de Jesús. Ese es el verdadero evangelio. Que yo quisiera ser perfecto, claro, ¿quién no quiere ser perfecto? Pero jamás lo llegaremos a ser hasta... Por eso, por ahí era donde yo quería que llegara. Yo sé que el pecado va siempre delante de mí y que aunque quiera hacer lo bueno resulta haciendo lo malo. Pero yo cuando leí lo de Noé, me enamoré de esa familia tan perfecta que él tenía, como era él. Entonces, bueno, yo le oro a Dios porque de pronto algún día me conceda tener una familia así de ese tamaño. Pues, ¿cómo le digo? Pues tenemos derecho pues como a anhelar algo. Sí, Es un anhelo. sí. Pues del anhelo de nuestro corazón al hecho, pues hay mucho trecho, ¿no? Pero Mira, bueno, mire algo que me está diciendo el Espíritu Santo en este instante, que busque en Hechos. Esto es tan delicado, esta doctrina. Hechos 1:23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Le habían puesto un sobrenombre a Barsabás, Justo. ¿Sí? 1:23. La gente quiere ser justa, pero cuando usted llega a Jesucristo, lo primero que se da cuenta usted de su justicia grave, y por la justicia tiene que morir. Y la misericordia sobrepasa la justicia, la misericordia de Dios. Entonces, yo, David Mencosafra, debo entender que no soy justo, que soy un hombre carnal, que tengo el pecado y que todos los días debo caminar con el Señor y morir, leer, estudiar para mantener esa carne muerta, ¿cierto? No, Luz Hernández, ya usted abrió otro campo bravo. No, ya no somos pecadores, ya no practicamos el pecado, ¿sí? La oración del justo puede mucho, está citando el Antiguo Testamento. Sí, la oración del que está justificado con Dios puede mucho. Bueno, se nos va a ir el tiempo. Simplemente les voy a decir algo. No crean en su justicia, ¿sí? No la practicamos adrede, pero sí pecamos. Mañana hablamos de ese tema si quieren, que ese tema lo hemos estudiado hermoso aquí. Y antes de dormir, luz. Y los que quieran lean Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 al 9. Lean y se darán yo cuenta. no creo en mi justicia, pero sí creo que Dios hace milagros. Sí, mandó a su Hijo Jesús para hacerte justo, para que tú seas justificado. Pero no eres justo, eres justificado. Eso es muy diferente, ¿sí? Luz Hernández, lee por favor Primera de Juan capítulo 3 versículos 6 al 9. Léelo. Recuerden que la Biblia no puede chocar. Es nuestro intelecto el que no comprende la verdad y tenemos que estudiarla, ¿sí? No, te lo voy a leer enseguida, que hay todavía 2 minutos. Todo aquel que permanece en él, hablando de Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Luz, nadie te engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El problema está en el versículo 4, que la gente no sabe qué es pecado. Y el único versículo de la Biblia que define el pecado es ese, el versículo 4. Pecado
es infracción de qué, Luz? De la Torá. Luz, ¿tú violas la Torá? Luz, ¿tú matas? ¿Tú robas? ¿Adulteras? ¿No? ¿Cierto que no, Luz? No, nosotros no hacemos eso. Exacto. Sí. No, no violamos la Torá. Si me va a hablar de pecado, tiene que estar en la Torá. Pero David, me puse de mal genio y le arrié la madre al vecino. Eso no está en la Torá. En la Torá no dice que tú no puedes arriarle la madre. No quiere decir que esté bien, es que no está en la Torá. Pero vino Jesús y trajo algo nuevo. ¿Cuál? El que aborrece a su hermano es homicida. ¿Cómo la ve? Entonces ya nosotros no violamos la Torá, no pecamos, pero sí cometemos uno que otro error que toca aprender a caminar en el Señor. ¿Me hice entender, Luz? No puede decir Sí, ¿sí? Señor, gracias. Sí. falsos testimonios y mentiras. No, Albertico, nosotros no decimos mentiras ni falsos testimonios porque el mismo Jesús dijo que los que hacen eso son hijos del diablo. Aquí entre nosotros no hay mentirosos. Les enseño un secreto. En vez de mentir, dígale, no le voy a contestar y ya y piense lo que quiera. No mienta. ¿Me hago entender? No tiene por qué mentir. Nosotros no violamos la ley. Nosotros caminamos con Jesús. Ahora, por ejemplo, ¿qué dice la ley? Présteme atención. La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Si usted le quita un ojo, le sacan un ojo a usted. Si usted le quita un diente, le quitan un diente a usted. Si usted quita la vida, le quita la vida a usted. Entonces, en Israel, se volvió famoso pegarle un cachetadón. ¡Pah! No saca un ojo y no rompe un diente, ¿verdad? Y al mismo Jesús lo bofetearon. ¡Pah! Porque la ley lo permite. Pero ¿qué dijo Jesús? Amen a sus hermanos como a sí mismos. Jesús trajo una cosa nueva que es más grande que la ley. Ya me metí en otro tema que no quiero tocar porque ya son las 9 de la noche. La gracia es mucho más grande que la ley. Busquen en la ley, en la Torá, ¿dónde está que no le pegues a la mujer? Búsquela, búsquela. Por eso los judíos le clavan la mano a la mujer. En cambio en la Biblia, en la gracia, llega y nos dice la mujer como vaso más frágil. Ni la gritas. ¿Cómo la ves? Cuidadito. Porque si tú la llegas a tocar y le llegas a hacer daño a ella, no oigo tus oraciones. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 7, 8, por ahí. ¿Te das cuenta, Luz, que la gracia es mucho más grande que la ley? Entonces nosotros no pecamos, no violamos la ley, no la violamos. Pero sí cometemos uno que otro error que hay que dejarlo. Por ejemplo, ¿es pecado no ir el domingo a la iglesia? Entonces, muéstrame en la Torá. ¿Es pecado? No, la Biblia no dice eso. Pero, ¿entonces no vamos? No. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, vamos. ¿Dónde dice la Biblia que no me puedo tomar una cerveza, que no me puedo fumar un cigarrillo? Porque si usted habla con un judío, el judío le va a decir, eso no es pecado, en la Torá no está. Pero ¿qué me dice la Biblia? No tome de eso, porque usted es cuerpo del Espíritu Santo. Luz Dari levantó la mano y terminamos. ¿Qué dice Luz Dari? Lo que pasa, mire cómo estamos equivocados nosotros, ¿no? Porque vemos a un hermano que de pronto se espeluca, que, bueno, que tiene sus errorcitos por ahí, pero que no llegan a pecado, porque pues la gente anda muy equivocada, porque a todo mundo, a eso le llaman pecado, y por eso rechazan a... Yo dudo de que este sea cristiano, porque se espeluca con frecuencia, porque de pronto le toca decir, bueno, manso, pero no menso, ¿no? Sobre todo con los hijos, porque uno vive mucho eso, vivía antiguamente cuando los hijos estaban pequeños. Y eso que va a la iglesia, ¿no? Porque no lo pueden ver a uno como con cara de serio. Bueno, es que sí, pero vamos a hablar en serio, vamos a poner los punticos sobre la I. Y eso que va a la iglesia, y eso que vive orando, y eso que vive la Biblia, y eso,
eso que va a ser salvo. Sí, entonces nosotros todos a veces cometemos este error de que decimos, y eso que es cristiano, ¿no? ¿Qué tal que no fue? Pero entonces de darse cuenta que, pues sí, porque no somos perfectos, de verdad. Sí, es que el mismo Juan, al escribir y decir, el que peca no es hijo de Dios, escribe en el versículo 4 que pecar es infringir la ley, infringir la Torá. Entonces, si un cristiano me dice a mí, yo sigo pecando, me está diciendo que usted infringe la Torá. Pero la Torá fue quitada, ya no tenemos ley, somos guiados por el Espíritu Santo. Ah, entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, peor, la gracia tiene más cosas que la ley. Si la ley tenía 613 preceptos, la gracia tiene más de 1000. Porque ustedes han escuchado que aquel que se acuesta con la vecina adultera, pero yo les digo a ustedes, con solo mirarla ya adulteró. ¿Cómo la vio? La gracia es mucho más amplia. Yadira, tiene la mano levantada, ¿quieres decir algo? ¿Se nos fue? ¿Sí? No, y eso voló el tema, ya pasó el tema. Era cuando bueno. estaba hablando de la justificación. Bueno, miren mis amados hermanos, no hay ni un justo. Y somos justificados, o sea, ya yo puedo entrar a la gracia de Dios, a su presencia, por la justificación, el permiso que me da Jesucristo. Vamos a dejar hasta ahí. Hermano, yo era esta la pregunta, pero no lo necesito de mire. O sea, no somos justos, somos justificados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Sí. Pero es el deseo de Dios de que seamos varones perfectos. En Efesios dice que podamos llegar todos a la plenitud de Cristo, o sea, ser así como es Cristo. Sí, pero eso vamos a hacerlo cuando resucitemos o seamos transformados. Mientras vivamos Y que lleguemos a la santidad. Sí, o sea, mientras vivamos en esta carne, ¿sí? Nos toca todos los días estar peleando con eso. Pero bendito sea el Señor cuando Él venga y nos resucite y nos lleve, o si nos transforme, si estamos vivos. Ay, hermano, nos vamos a quitar ese peso del pecado encima y ya, ahora sí vamos a ser perfectos en Él. Pero ¿cómo quedamos ahí? Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ah, pero ¿qué santidad? Ya trajiste otra palabra. ¿Qué significa santidad? La definición católica, perfecto, sin pecado, error. La palabra santidad, kadosh en hebreo, agios en griego, es apartado. Entonces pon la palabra santo, quítela, que esa no está en la Biblia original, esta es apartado. ¿Sí? Apartado, sí, tiene razón Luz, pero póngale algo antes. Apartado del mundo, de la carne, apartado para Dios. Pero apartado del mundo y de la carne. Si usted sigue mundano, usted no es santo. Entonces, el que es santo, ¿qué? Santifíquese más. O sea, el que es apartado, apártese más. Apártese, sí señora, para Dios. Entonces yo me aparto. Mi casa aquí no entra ni Navidad, ni Halloween, ni Caimanes, ni carnavales de Barranquilla, ni nada de eso. Y les voy a decir algo. Yo era muy dogmático, me ha tocado bajarlo. Porque a la suegra no la dejaba entrar con la camándula. Se me la quita, le decía así. Se quita la camándula, por favor. A mi casa no entra así. Y ahora la cojo suave. Ya. Un día el Señor me dijo, no se lo quites del cuello, deje que yo se lo quite del corazón, que ella misma lo baja del cuello. Dejar de ser dogmáticos. Pero tenemos que ser apartados en nuestra propia vida. Amén. Eso es santidad, Luz Dari. 9 y 8 de la noche. Los que están en Facebook, YouTube, Dios les bendiga. Vamos a orar aquí. Vamos a agradecerle al Señor por esta palabra.